En la cena de Navidad, todos recibieron regalos menos yo. Mi hija Julia se rió. Y ay, nos olvidamos de ti. Querían insultarme, humillarme delante de toda la familia. Sonreí. No pasa nada. Miren lo que me dieron. La habitación quedó en silencio al verlo. Un documento que lo cambió todo. Palidecieron al verlo. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos dónde nos escuchan en los comentarios. Papá, necesitamos 15.000 hoy. La voz de Julia resonó en la cocina como un cuchillo. Me quedé en la puerta, con las llaves en la mano, viendo cómo el rostro de mi hija se transformaba en algo que apenas reconocía. La mesa de la cocina estaba llena de facturas, extractos de tarjetas de crédito y avisos de pago atrasado. Algunas arrugadas, otras extendidas como pruebas en un juzgado. Cody la observaba desde atrás, con los brazos cruzados, esa sonrisa burlona que había llegado a odiar asomando en las comisuras de sus labios. Cuéntale lo del techo, Jules. El techo se está hundiendo, continuó Julia, sin mirarme a los ojos. El contratista dice que podría derrumbarse en cualquier momento. Tenemos niños durmiendo bajo ese techo, papá. Dejé las llaves sobre la encimera con una calma fingida. Muéstrame el presupuesto. El silencio se alargó como un hilo tenso. Julia miró a Cody, quien cambió de postura y se aclaró la garganta. No necesitamos presupuestos, dijo Cody. Necesitamos acción. Esta es la tercera vez este mes que nos hace suplicar por lo que debería ser una ayuda familiar automática. La tercera vez. Tenía razón. Primero, la transmisión del coche que explotó en la autopista. $4,000. Luego, la urgencia dental de la pequeña Emma. Otros 3,000. Y ahora esto. Me gustaría ver la documentación, dije en voz baja. Solo para entender. ¿Entender qué? La voz de Julia se elevó un tono. Que tu propia hija necesita ayuda. Que tus nietos podrían salir heridos. Cody se inclinó hacia adelante, su aliento olía a bebidas energéticas y algo agrio. Estás disfrutando de todo ese dinero de la jubilación mientras nosotros nos ahogamos aquí. ¿No crees que es hora de compartir algo de esa riqueza con la gente que de verdad importa? Sentí un escalofrío en el pecho. Llevo 23 años firmando cheques. 23 años de emergencias y solo esta vez. Te lo pagaremos cuando las cosas mejoren. La voz de mi esposa Sara resonó en mi memoria. Paul, a veces amar significa decir no. Quizás deberíamos sentarnos a revisar tu presupuesto juntos. Sugerí que podría ayudarte. No necesitamos un sermón. Julia golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que los billetes se esparcieran. Necesitamos que nuestra familia se comporte como tal. Cody le susurró algo al oído. Alcancé a oír las palabras, egoísta, y, reprimiendo. La expresión de Julia se endureció aún más. ¿Sabes qué, papá? Su voz bajó a un tono que nunca antes le había oído. Fría y quirúrgica. Quizá deberías irte. Es evidente que ya no formas parte de esta familia. Sus palabras me hirieron como un golpe físico. Me aferré al marco de la puerta, sintiendo la veta de la madera bajo mis dedos, sólida y real, mientras todo lo demás se inclinaba hacia un lado. La cocina quedó en silencio, salvo por el leve zumbido del refrigerador y el suspiro de satisfacción de Cody. Julia se dio la vuelta, ocupada con los papeles esparcidos, despidiéndome como si no fuera más que una cajera de banco decepcionante que le había negado un préstamo. Caminé hacia mi coche con las piernas como si no pertenecieran a mi cuerpo. A través de la ventana de su cocina, los vi ya conversando animadamente, probablemente planeando su siguiente estrategia. O tal vez simplemente aliviados de haberse librado del viejo testarudo que por fin había mostrado su verdadera naturaleza egoísta. Me quedé sentado al volante un buen rato, observándolos a través de aquel cálido rectángulo de luz amarilla.
Algo fundamental había cambiado en el espacio entre sus palabras y el silencio que siguió. Algo que no se podía deshacer ni olvidar. El motor arrancó con un suave ronroneo, fiable como siempre. Pero no me marché de inmediato. Me quedé allí, en la creciente oscuridad, estudiando sus siluetas, memorizando ese instante. El instante en que todo cambió. La casa me pareció cavernosa al entrar. Vacía. La lámpara de lectura de Sara seguía brillando suavemente en la esquina, una costumbre que nunca había abandonado. El silencio era absoluto, de esos que te hacen oír los latidos de tu propio corazón. Me serví un bourbon, el Good Crystal de Sara, el juego que Julia tantas veces había admirado, y me acomodé en mi sillón de cuero. Los registros financieros estaban ordenados en sus carpetas dentro del archivador de roble. 15 años de meticulosa documentación. Guardaba cada recibo, cada cheque cancelado, cada extracto bancario. La mente de un ingeniero no desecha datos. La primera carpeta estaba etiquetada como Julia College. 4 años en Northwestern, $68,000 al año. Había hipotecado la casa por segunda vez y trabajaba 16 horas al día en la fábrica para poder pagar la matrícula. Julie me llamó solo 2 veces durante su primer año de universidad, una para pedir dinero para los libros de texto y otra para un viaje a Cancún durante las vacaciones de primavera. Recuerdo haber ido en coche al campus para su graduación y haberme alojado en un motel a 40 minutos porque los hoteles cercanos eran demasiado caros. Julie me había presentado a sus compañeras de la hermandad como mi padre, el que lo paga todo, y se rió como si fuera una broma graciosa. El expediente de la boda era más grueso, $37,000 por un solo día. El fotógrafo, por sí solo, costaba más que mi pensión mensual. La acompañé por ese pasillo cubierto de flores, rebosante de orgullo, mientras ella susurraba quejas sobre el tono de rosa de las flores. La despedida de soltero de Cody en Las Vegas. $4,000 porque la tradición es importante. El señor Stewart, la entrada para su primera casa. $45,000 porque es una inversión en nuestro futuro. Papá, muebles nuevos porque ya no podemos vivir como estudiantes universitarios. $8,000. Revisé los registros metódicamente, sumando cifras mentalmente. El patrón era evidente una vez que se analizaba objetivamente. Cada petición seguía el mismo guión: urgencia, manipulación emocional, promesas de gratitud que nunca se materializaban, seguidas de un periodo de calma antes de la siguiente crisis. Las emergencias mensuales se habían vuelto rutina, reparaciones del coche que, de alguna manera, siempre ocurrían justo antes de las vacaciones. Facturas médicas que, misteriosamente, el seguro no cubría. Reformas en casa que siempre eran cuestiones de seguridad críticas que requerían dinero en efectivo de inmediato. Las cifras eran desalentadoras. $312,000 en 15 años. No eran préstamos. Por fin lo había admitido. Regalos. Transferencias unilaterales de un viejo insensato a su hija consentida y a su marido vago. Cerré el último expediente y me acerqué a la ventana de la cocina. El bourbon ardía agradablemente, centrando mis pensamientos. En el reflejo, pude verme con claridad por primera vez en años. Un hombre que había confundido la permisividad con el amor, que había confundido la generosidad con la debilidad. La voz de Sara susurró de nuevo: Paul, a veces amar significa enseñar las consecuencias. Esta noche he estado llorando la pérdida equivocada, no la relación con Julia, que llevaba años muerta, mantenida viva solo por mi negativa a reconocerla. Lo que murió hoy fue mi voluntad de fingir lo contrario. El vaso de bourbon se sentía pesado en mi mano, sustancial, como una forma que invita a tomar decisiones. Había pasado 15 años siendo la solución a todos los problemas, la respuesta a todas las necesidades. Tal vez era hora de transformarme por completo. Enjuagué el vaso y lo coloqué con cuidado en el lavavajillas. Tenía las manos firmes.
La mente despejada. Y por primera vez en años, supe exactamente qué debía hacer a continuación. No dormí. En cambio, me senté en el antiguo escritorio de Sara, rodeado de décadas de registros financieros, observando cómo las cifras contaban su cruda historia. Al amanecer, calculé cada centavo. No solo el dinero que había dado, sino también el que habían malgastado, las deudas que habían ocultado, el estilo de vida que habían construido sobre mi culpa y mi generosidad. La cafetera empezó a funcionar a las 6:30. Como siempre. Pero al servirme la primera taza, no me temblaron las manos. La decisión se había cristalizado en algún momento de la madrugada, sólida e inquebrantable como la roca. Llevo 15 años abordando esto mal, dejándome llevar por las emociones y el sentimentalismo. Es hora de aplicar el mismo método de resolución de problemas que me ha llevado al éxito en la ingeniería, definir el problema, recopilar datos, desarrollar soluciones e implementarlas con precisión. El problema era evidente. Julia y Cody habían aprendido que podían manipularme impunemente. Los habían condicionado a verme como un recurso ilimitado, en lugar de como una persona merecedora de respeto. Mi complicidad había creado los monstruos que ahora me atormentaban. Abrí mi portátil y comencé a investigar sobre derecho inmobiliario, procedimientos de cobro de deudas y estrategias de planificación patrimonial. Mi mente ingeniera absorbió la información con avidez, archivando los detalles relevantes y descartando los inútiles. A las 9 de la mañana, ya tenía una cita programada con Harold Brennan, mi abogado. Necesito revisar mi planificación patrimonial, le dije a su secretaria. Algunos acontecimientos familiares recientes me han hecho reconsiderar mis planes. Es cierto, pero no del todo. Esa tarde, pasé en coche por delante de la casa de Julia. La observé detenidamente por primera vez en años. El BMW aparcado en la entrada era el modelo de este año. El jardín estaba impecable. Probablemente costó más que el sueldo mensual de la mayoría de la gente. Ventanas nuevas, pintura fresca, un jacuzzi en la terraza que no recordaba de mi última visita. Todo comprado con mi dinero. Mientras ellos alegaban pobreza y desesperación, aparqué a 3 manzanas y llamé a Tom Peterson, un viejo amigo de la fábrica. Tomando un café en el Meredith Diner, dirigí la conversación hacia las familias. Problemas de dinero, los jóvenes de hoy en día. Tienes suerte con Julia, dijo Tom, echando azúcar en su tercera taza. Mi hija no para de pedirnos préstamos que nunca devuelve. Lo mismo le pasa a su marido. El tipo no puede mantener un trabajo, pero siempre tiene dinero para sus caprichos. ¿Cómo va su matrimonio?, pregunté casualmente. Tom resopló. Un desastre total. Problemas de dinero, sobre todo. Por lo que oye mi mujer, tiene algún problema con el juego. Las tarjetas de crédito al límite. Piden préstamos a corto plazo, pero mantienen las apariencias, ¿sabes? Un coche nuevo cada año, vacaciones de lujo, todo humo y espejos. Interesante. Guardé esa información. Esa noche, llamé a Julia. Mi voz era cálida, preocupada. Cariño, he estado pensando en nuestra conversación de ayer. Probablemente fui demasiado duro. Ay, papá. Su voz se llenó de alivio. Estaba tan preocupado. De verdad que lo necesitamos. Lo sé, pero quiero hacerlo bien. Déjame hablar con mi asesor financiero. Considera liquidar algunas inversiones de forma segura. Estas cosas llevan tiempo cuando se trata de grandes sumas. Grandes sumas. Podía oír cómo la codicia agudizaba su atención. Bueno, si vamos a solucionar el problema del techo, también podríamos abordar algunos de tus otros problemas. Los pagos del coche, tal vez amortizar algunas tarjetas de crédito. Calculo que entre 50.000 y 60.000, quizá más. El silencio se prolongó. Casi podía oír cómo le latía el corazón a 1000 por hora. Papá, es increíble.
No nos lo merecemos. Claro que sí. Sois mi familia. Después de colgar, me recosté en la silla y sonreí. No era una sonrisa agradable. Era la clase de sonrisa que pone un ingeniero cuando por fin cuadran todos los cálculos. Tenía una semana para ponerlo todo en marcha. Una semana para pasar de víctima a artífice de la justicia. Julia y Cody creían que iban a obtener la mayor recompensa de sus vidas. No tenían ni idea de lo que les esperaba. La oficina de Harold Brennan olía a cuero y a dinero antiguo. Llevaba 12 años gestionando mis asuntos legales, desde la herencia de Sarah. Un hombre prudente, de palabras cuidadosas y con la discreción propia de quienes trabajan en pueblos pequeños. Paul, me alegra verte. Hablaste de planificación patrimonial. Me acomodé en la silla frente a su escritorio de caoba. Entre otras cosas, necesito entender mis opciones con respecto a algunos préstamos importantes que he hecho a familiares. Harold arqueó una ceja. Préstamos, transferencias documentadas, más de $300,000 a mi hija y mi yerno durante 15 años. Sin contratos de préstamo formales, pero con expectativas de reembolso claras que no se han cumplido. Harold sacó un bloc de notas. Cuéntame más. Durante la siguiente hora, detallé el historial financiero con precisión quirúrgica. Harold tomó notas, hizo preguntas incisivas y, al final, frunció el ceño profundamente. Paul, ¿entiendes que sin la documentación formal del préstamo, recuperar este dinero podría ser complicado? No me interesa recuperarlo. Me interesa obtener ventaja. Harold dejó la pluma. Explícate. Quiero saber qué derechos legales tengo, qué opciones existen para exigir el reembolso inmediato. ¿Qué pasa si no pueden pagar? Harold se recostó. Hablas de presionar. Yo hablo de enseñarles las consecuencias. 3 días después, me senté frente a Rebecca Martínez en su desordenada oficina de detectives privados, encima de la ferretería en la tercera calle. Harold me la había recomendado. Discreta, minuciosa, eficaz. Se le hizo una investigación a su yerno, confirmó, revisando mi solicitud por escrito. Historial financiero, informe crediticio, cualquier problema legal. Esto es asunto de familia. Protección familiar, dije con cautela. Su informe llegó por correo electrónico cifrado 2 días después. Lo imprimí y extendí las páginas sobre la mesa de la cocina como un estratega militar que estudia las posiciones enemigas. Cody Johnson se estaba ahogando. Deudas de juego por valor de $47,000 con diversos acreedores, incluyendo algunas operaciones turbias que no figuraban en los informes crediticios oficiales. Tarjetas de crédito al límite por un total de $28,000. Un préstamo personal de una empresa de préstamos rápidos con un interés del 36%. Lo más curioso es que tenían la hipoteca con 3 meses de retraso. El banco ya les había enviado el primer aviso de ejecución hipotecaria. Julia y Cody vivían en un castillo de naipes, manteniendo las apariencias con malabarismos desesperados y maniobras financieras cada vez más arriesgadas. Cada dólar que les había dado se les había ido directamente a los acreedores mientras acumulaban más deudas para mantener su estilo de vida. Volví a llamar a Harold. Hipotéticamente, si alguien me debiera una suma considerable y estuviera a punto de perder su casa por ejecución hipotecaria, ¿qué opciones tendría? Bueno, si usted fuera el acreedor preferente, podría exigir el pago inmediato o forzar la liquidación de los bienes. Podrías comprar sus deudas pendientes a otros acreedores. Es complicado legalmente, pero posible. ¿Cuánto tiempo tardaría ese proceso? Depende de la presión que quieras ejercer. Podrían ser semanas, podrían ser meses. Le di las gracias a Harold y colgué. Luego abrí mi portátil y empecé a investigar los procedimientos de compra de deuda. Mi formación en ingeniería me había enseñado que todo sistema tiene puntos débiles. Toda estructura tiene límites de carga.
Julie y Cody habían construido sus vidas sobre la base de dinero prestado y falsas promesas. Bastaba con aplicar la presión adecuada en los puntos clave para que su mundo entero se derrumbara bajo su propio peso. Esa noche, volví a llamar a Julie. Cariño, tengo buenas noticias sobre el dinero del que hablamos. Ay, papá, gracias a Dios. ¿Cuándo podemos la semana que viene? Voy a crear un fideicomiso familiar para gestionar la transferencia. Así será más sencillo para efectos fiscales. También tendremos que pedirle a Cody que firme algunos documentos. ¿Qué tipo de documentos? Solo un acuse de recibo de la ayuda financiera anterior para los registros del fideicomiso. Es el procedimiento habitual. Después de colgar, me serví otro bourbon y me acerqué a la ventana. A lo lejos, Julie y Cody probablemente celebraban su buena fortuna, planeando cómo gastar el dinero que creían que iban a recibir. No tenían ni idea de que estaban a punto de firmar documentos que me darían derecho legal a todo lo que poseían. Sin saberlo, su benefactor se había convertido en su acreedor más peligroso. El juego estaba a punto de comenzar. La sala de conferencias de Harold tenía un aire distinto esta vez, más parecido a una sala de guerra que a un despacho de abogados. La mesa de caoba estaba cubierta de documentos de constitución, cifras de bancos y contratos de compraventa de deuda. Todo legal, todo documentado, todo devastador. Midwest Recovery Services es ahora una agencia de cobranza legítima, dijo Harold, deslizando los últimos papeles sobre la mesa. Usted es el único propietario, completamente independiente de sus bienes personales. La licencia estatal se aprobó ayer. Firmé con una pluma Montblanc que Sara me regaló por nuestro 20º aniversario. Cada firma se sentía como cargar una bala en un arma. ¿Las deudas de juego? Pregunté. Comprado por $18.000. Ahora usted es legalmente propietario de $47.000 de las obligaciones de Cody Johnson con diversos acreedores. La expresión de Harold permaneció profesionalmente neutral, pero percibí un dejo de admiración en su voz. Las compañías de tarjetas de crédito estaban ansiosas por vender. Las agencias de cobranza suelen pagar 30 centavos por cada $1 de deuda cancelada. Hice los cálculos rápidamente, $28,000 de deuda de tarjeta de crédito comprada por menos de $9,000. Sumados a las deudas de juego, ahora tenía derecho legal a $75,000 de sus obligaciones por una inversión de poco más de $27,000. ¿Cuánto tiempo tardarían en llegar las reclamaciones?, pregunté. Legalmente, pueden empezar de inmediato. Lo habitual es dar un aviso con 10 días de antelación y, si no cumplen, iniciar un procedimiento judicial. Conduje hasta el barrio de Julia y aparqué desde donde podía ver su casa. El BMW seguía reluciente en la entrada. El césped impecable parecía sacado de una revista, pero yo sabía lo que ocurría dentro de esas paredes. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rebecca, la investigadora privada. Primeros avisos de cobro entregados esta mañana por correo certificado. A través de la ventana de la cocina, vi a Julia sosteniendo un sobre, pálida como la muerte. Cody la seguía de cerca, gesticulando con vehemencia. Incluso desde esa distancia, pude percibir el pánico en sus movimientos. La ironía era perfecta. Durante 15 años, crearon situaciones de emergencia financiera para manipularme. Ahora se enfrentaban a una verdadera emergencia financiera sin nadie a quien recurrir. Sonó mi teléfono. El número de Julia apareció en la pantalla. Papá. Su voz era débil, asustada. Algo está pasando. Estamos recibiendo notificaciones de cobro de empresas desconocidas. Exigen el pago inmediato de deudas que creíamos saldadas. Puse la justa dosis de preocupación en mi voz. ¿Qué tipo de avisos, cariño? De Midwest Recovery Services. Dicen que les debemos decenas de miles de dólares, pero papá, nunca hemos pedido dinero prestado a ninguna empresa con ese nombre. ¡Qué raro!
¿Los has contactado directamente? Cody lo intentó. Dicen que compraron nuestras deudas a otras empresas. ¿Eso es legal? Creo que es bastante común en el sector de los cobros, dije con cautela. Deberías consultar con un abogado. No podemos pagar un abogado, papá. No sé qué hacer. Exigen el pago en 10 días o tomarán medidas legales. La desesperación en su voz debería haberme conmovido. En cambio, se sintió como una confirmación, como si por fin se hiciera justicia tras años de espera. Lamento que estés pasando por esto, Julia. Suena muy estresante. ¿Podrías ayudarnos a resolverlo? Tal vez prestarnos lo suficiente para llegar a un acuerdo con estos cobradores. Ahí estaba. La misma petición envuelta en una crisis que exigía una respuesta inmediata. La misma manipulación que había funcionado durante 15 años. Necesito pensarlo, dije. Es una cantidad importante de dinero. Papá, por favor. Estamos desesperados. Lo entiendo. Déjame revisar mis finanzas y ver qué es posible. Después de colgar, me quedé sentado en el coche varios minutos observando su casa. Las cortinas estaban corridas. La fachada perfecta empezaba a resquebrajarse. Arranqué el motor y conduje hasta casa. Mañana comenzaría el verdadero proceso de cobro. La llamada llegó a las 7:30 de la mañana siguiente, despertándome bruscamente del primer sueño tranquilo que había tenido en semanas. Papá, tienes que arreglar esto ahora mismo. La voz de Julia había cambiado de la noche a la mañana. Había desaparecido la confusión y el miedo de ayer. Era pura rabia. Una rabia cortante. Buenos días, Julia. ¿Arreglar qué? No te hagas la tonta. Cody ya lo ha deducido. Servicios de recuperación del Medio Oeste. Dio ese nombre en el correo en tu casa el mes pasado. Serví café con pulso firme. No estoy segura de qué quieres decir. Compraste nuestras deudas. Las palabras estallaron por el teléfono. ¿Qué clase de enfermo le hace eso a su propia familia? ¿El tipo de persona a la que su hija le dijo que ya no era de la familia? El silencio se extendió entre nosotros como un resorte a punto de estallar. Oía a Cody gritar de fondo, sus palabras eran ininteligibles, pero su furia era evidente. Esto es una locura, papá. No puedes hacer esto. En realidad, sí puedo. Todo lo que he hecho es completamente legal. Te sugiero que consultes con tu propio abogado si tienes preguntas sobre el proceso de cobro. No tenemos dinero para un abogado. No tenemos dinero para nada porque estás intentando destruirnos. Tomé un sorbo de café. Simplemente estoy cobrando las deudas que me corresponden legalmente. Deudas que acumulaste por malas decisiones financieras. La voz de Cody se elevó. Tomaría el teléfono. Esto es acoso, viejo. Presentaremos una denuncia ante el Estado y te demandaremos por daños morales. ¿Te han internado por incapacidad mental? Puedes intentarlo, pero debes saber que amenazar a un acreedor durante un proceso de cobro puede considerarse acoso. Por cierto, estoy grabando esta llamada. Julia recuperó el teléfono. Papá, ¿por qué nos haces esto? Porque necesitabas aprender que los actos tienen consecuencias. Porque 15 años de consentirte fue lo peor que pude haber hecho como madre. ¿Así que nos estás dando una lección? Su voz se quebró al intentar destruir nuestras vidas. Te estoy tratando igual que tú me trataste cuando me dijiste que no era parte de tu familia. Solo estaba enojada. No quise decir eso, si lo querías. Y ahora estás experimentando lo que se siente enfrentar problemas económicos sin nadie que te rescate. Cody volvió a tomar el teléfono. ¿Qué quieren? ¿Quieren que les rueguemos? ¿Que les supliquemos? Bien. Lo sentimos. De acuerdo. Les pagaremos todo lo que les debemos. Excelente.
Les quedan 23 días para saldar los 75,000 pesos en su totalidad. 75,000 pesos. La voz de Julia era débil. Pero nunca les pedimos prestado tanto. No, ustedes lo pidieron prestado a compañías de tarjetas de crédito y casinos. Simplemente compré esas deudas a precio de mercado. Todo está documentado y es legal. No podemos pagarlo. Ya sabes, no podemos pagarlo. Entonces supongo que tendrás que liquidar bienes, vender el BMW, mudarte a una casa más pequeña, hacer los sacrificios que yo hice por ti durante todos estos años. El teléfono se llenó de voces superpuestas. Julia llorando, Cody amenazando. Ambos hablando a la vez en arrebatos desesperados y furiosos. Sé de las deudas de juego, Cody, dije en voz baja, intentando oír su voz. Sé de los préstamos rápidos. Sé de los 3 meses sin pagar la hipoteca. Lo sé todo. El silencio que siguió fue total. 23 días, repetí. Después de eso, me veré obligado a tomar medidas legales, incluyendo el embargo de bienes y la retención de sueldo. Papá, por favor. Colgué. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Dejé que sonara. 20 minutos después, dejó de sonar. Revisé mi buzón de voz. 7 mensajes, cada uno más desesperado que el anterior. Julia llorando, Cody amenazando con acciones legales. Julia suplicando. Cody diciendo que llamaría a la policía. Los borré todos y llamé a Harold. Lo saben, dije cuando contestó. Es hora de la segunda fase. La advertencia de Harold llegó a las 9 de la mañana. Contrataron a Jonathan Mix. Ya está llamando, armando un escándalo sobre abuso de ancianos y manipulación financiera. No me sorprendió. La gente desesperada hace cosas desesperadas. ¿Cuál es su postura? Las típicas tácticas de intimidación. Afirma que eres mentalmente incompetente. Sugiere que las compras a crédito constituyen abuso financiero contra un adulto vulnerable. Amenaza con solicitar la tutela. ¿Pruebas? Ninguna que se sostenga, pero te hará la vida imposible durante un tiempo. Al mediodía, los ataques se habían vuelto múltiples y despiadados. Mi banco recibió una queja por presunto abuso financiero a una persona mayor. La policía recibió una denuncia anónima sobre mi deterioro mental. 3 vecinos llamaron, confundidos por las afirmaciones de Cody de que yo estaba siendo víctima de una estafa. Julia contactó a mi hermana Margaret en Phoenix, llorando desconsoladamente sobre cómo había perdido la cabeza y estaba destruyendo a la familia. Llamó a nuestro antiguo pastor, afirmando que necesitaba ayuda para tratar la demencia. Incluso se puso en contacto con el centro para personas mayores donde a veces jugaba al ajedrez, sugiriendo que estuvieran atentos a cualquier señal de deterioro cognitivo. Cada ataque estaba meticulosamente diseñado para aislarme, para hacerme parecer inestable y vulnerable. Si me defendía con demasiada vehemencia, parecería un comportamiento paranoico. Si no respondía, sus acusaciones ganarían credibilidad con la repetición. Pero ya lo había previsto. El Dr. Harrison había completado mi evaluación integral de competencia mental 3 días antes. Los resultados fueron inequívocos. Mi función cognitiva es normal para mi edad. No presento signos de demencia ni deterioro cognitivo. Soy plenamente capaz de gestionar mis asuntos. Mi asesor financiero me proporcionó documentación detallada de cada transacción realizada durante los últimos 5 años, demostrando una toma de decisiones coherente y racional, así como una gestión patrimonial prudente. Harold había preparado un expediente de defensa completo, años de cheques cancelados que demostraban la dependencia económica de Julia y Cody, pruebas documentadas de su comportamiento manipulador y cartas de recomendación de socios comerciales y miembros de la comunidad. La primera grieta en su ofensiva se produjo cuando Margaret me llamó directamente. Paul, Julia dice que estás teniendo una crisis nerviosa. Quiere que vaya a ayudarte con tus finanzas. Estoy bien,
Maggie. Julia y su marido me deben mucho dinero, y lo estoy cobrando legalmente. Intentan desacreditarme en vez de asumir sus obligaciones. Esa no es la Julia que conozco. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella sin que te pidiera algo? La pausa fue reveladora. No lo recuerdo. Al anochecer, su estrategia les estaba saliendo el tiro por la culata de forma espectacular. El banco revisó mi cuenta y no encontró ninguna transacción sospechosa. El policía que investigó la denuncia señaló que yo era elocuente, racional y claramente competente. Lo más perjudicial para su credibilidad fue que los vecinos empezaron a hacer preguntas incómodas sobre la repentina crisis financiera de Julia y Cody. Si me estuvieran manipulando estafadores, ¿por qué las agencias de cobranza los estaban persiguiendo? Margaret me devolvió la llamada después de hablar con varios familiares. Paul, nadie les cree. Todos recuerdan cuánto dinero les has dado a lo largo de los años. El golpe final llegó cuando el pastor Williams me llamó directamente. Paul, disculpa la molestia. Julia me sugirió que me preocupara por ti, pero la verdad es que suenas igual que siempre. ¿Tienes problemas familiares? ¿Algunos problemas con hijos adultos que necesitan aprender a ser responsables con sus finanzas? He asesorado a muchas familias en situaciones similares. Una de las partes más difíciles de la crianza es saber cuándo dejar de rescatarlos. Después de colgar, tomé notas para Harold. Cada acusación falsa, cada intento de dañar mi reputación, cada mentira que dijeron quedó documentada. Si esto llegaba a los tribunales, tendría motivos para contrademandar. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rebecca. Esta tarde les pegaron un aviso de ejecución hipotecaria en la puerta. Me acerqué a la ventana y miré la calle tranquila. En algún lugar de la ciudad, Julia y Cody veían cómo su mundo se derrumbaba en directo. Sus ataques habían fracasado. Sus mentiras habían quedado al descubierto. Y su casa, la casa que yo les había ayudado a comprar, tenía ahora 30 días antes de que el banco la recuperara. Debería haber sentido satisfacción. En cambio, sentí algo más frío y preciso. La satisfacción de un problema bien resuelto. Una ecuación finalmente equilibrada tras años de errores de cálculo. Sonó el teléfono. El número de Julia apareció en la pantalla. Esta vez, dejé que sonara. El mensaje de voz que dejó Julia fueron 11 minutos de sollozos de desesperación. La escuché mientras organizaba mis archivos, sus palabras resonaban en mi cabeza como un murmullo de fondo. Había intentado comprar comida. El auto no le pagó. Había ido a 3 tiendas distintas pensando que era un error del sistema. En todas le negaron el pago. El banco les había cerrado las líneas de crédito después de recibir mi notificación formal de que exigía el vencimiento inmediato de los préstamos que tenían como aval. Papá, quieren 68,000 pesos para el próximo viernes. El préstamo del auto, la línea de crédito, el préstamo hipotecario. Nunca nos dimos cuenta de que estabas incluido en todos. Claro, ellos no se habían dado cuenta. Estaban demasiado ocupados gastando como para leer los papeles. Borré el mensaje e hice mi siguiente llamada. American Family Insurance. Soy Paul Stewart. Necesito dar de baja a mi hija Julia Cody y a su familia de mi póliza de seguro médico con efecto inmediato. El representante parecía confundido. Señor Stewart, han estado cubiertos por su plan durante 8 años. ¿Está completamente seguro? Además, voy a cambiar al beneficiario de mi póliza de seguro de vida. Julia Cody ya no recibirá ningún beneficio. Señor, este es un cambio importante. ¿Quieres hablar con un consejero sobre las implicaciones? No hace falta ningún consejero. Simplemente asimila los cambios. 2 horas después, había desmantelado sistemáticamente toda la red de seguridad financiera que les había proporcionado. El fondo universitario que había creado para sus hijos se cerró y los fondos se transfirieron a una organización benéfica.
La tarjeta de crédito de emergencia que le había dado a Julia para verdaderas emergencias se canceló. La cuenta de ahorros conjunta que habíamos abierto años atrás pasó a estar solo a mi nombre. Cada llamada fue quirúrgica, precisa, irreversible. Para el miércoles, el asedio era total. Los informes de vigilancia de Rebecca describían una creciente desesperación. Cody trabajando turnos dobles en la fábrica. Julie empeñando su anillo de bodas. Ambos discutiendo en la entrada de su casa a gritos, para que los vecinos los oyeran. Su fachada perfecta se desmoronaba en tiempo real. El BMW desapareció de la noche a la mañana. Embargada. Julia empezó a conducir un Honda oxidado que Cody le pidió prestado a un compañero de trabajo. Dejaron de contratar el servicio de jardinería. Vendieron en Facebook Marketplace las elaboradas decoraciones navideñas que habían convertido su casa en la envidia del vecindario. El jueves llegó la orden de desalojo. Los agentes del sheriff colocaron los documentos legales en su puerta a plena luz del día, asegurándose de que todo el vecindario presenciara su humillación. Esa noche, mi teléfono no paró de sonar. Ya conocía el patrón. Primero llamaba a Julia, llorando y suplicando. Luego, Cody tomaba el relevo, alternando entre amenazas y negociaciones desesperadas. Después, Julia otra vez, prometiendo cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, si tan solo les ayudaba una vez más. Dejaba que todas las llamadas fueran al buzón de voz. El viernes por la noche, me senté en mi estudio a revisar la documentación de la semana. Harold había preparado un informe exhaustivo, cada deuda transferida legalmente, cada notificación de cobro debidamente entregada, cada sistema de apoyo financiero eliminado metódicamente. Ha sido extraordinariamente eficiente, había observado Harold. La mayoría de las acciones de cobro tardan meses en alcanzar este nivel de presión. La diferencia era simple. Comprendí sus debilidades porque las había estado fomentando durante 15 años. Conocía cada una de sus vulnerabilidades porque las había protegido de las consecuencias durante todo ese tiempo. Mi teléfono vibró con otra notificación de mensaje de voz. Número 14. Hoy reproduje este. La voz de Julia era apenas reconocible. Afligida por el llanto, quebrada por el agotamiento. Papá, por favor. Sé que estás enojado. Sé que nos hemos portado fatal, pero los niños. Emma preguntó por qué ya no podemos pagar sus clases de arte. Tommy no entiende por qué sus amigos no pueden venir a casa porque nos avergüenza el aspecto que tiene ahora. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Haré lo que sea. Firmaremos lo que sea. Por favor, no dejes que perdamos la casa. Por favor, no dejes que nuestros hijos paguen por nuestros errores. Guardé el mensaje y lo anoté en mi calendario. Mañana era sábado. Mañana les haría a Julia y Cody una oferta que no tendrían más remedio que aceptar. El momento decisivo había llegado. No llamé a Julia. En cambio, conduje directamente a la oficina de Harold. La carpeta de Manila sobre su escritorio contenía las últimas piezas de mi meticuloso rompecabezas. La transferencia de la propiedad está completa, dijo Harold, deslizando los documentos sobre la superficie de caoba. El impago de la hipoteca, junto con la consolidación de sus deudas, le otorga la propiedad legal a partir del 2 de enero. Estudié los papeles con la misma atención que antes dedicaba a los planos de ingeniería. Cada partida presupuestaria estaba contabilizada, cada requisito legal cumplido. 15 años de encubrir a Julia y Cody finalmente tuvieron un desenlace inesperado, la ruina financiera total. Plazo para la recuperación de la posesión, 48 horas después de la notificación de desalojo. Recomiendo notificar el 27 de diciembre para que tengan tiempo de asimilar su nueva realidad después de Navidad. Navidad. La temía, esperando otra campaña de manipulación emocional. Ahora parecía el escenario perfecto para la justicia. ¿Qué hay de las impugnaciones? ¿Las apelaciones?
Harold se quitó las gafas y las limpió cuidadosamente. Paul, esto es irrefutable. Dejaron de pagar deudas que te pertenecen legalmente. Eres el primero en la lista de sus principales activos. Ningún tribunal anulará un procedimiento de cobro legítimo. Salí de la oficina de Harold con los papeles de propiedad en mi maletín y una extraña sensación de alivio. La casa que les había ayudado a comprar y que habían usado para manipularme durante años, ahora era legalmente mía. Esa tarde, conduje hasta su barrio por última vez como un extraño. Haciendo uso de mi derecho legal a inspeccionar la propiedad, recorrí habitaciones con un agradable aroma a velas caras y pintura fresca. Habían gastado dinero en adornos navideños, decoraciones elaboradas y costosas que seguramente requirieron un crédito que no tenían. En su dormitorio, encontré pruebas de su último engaño. Tarjetas de agradecimiento de familiares reconociendo los préstamos que Julie había solicitado para emergencias médicas. Más mentiras, más manipulación. Mientras me decían que eran pobres, habían estado pidiendo dinero prestado a tíos y tías con historias inventadas sobre Saab. Lo fotografié todo metódicamente. Documentación para los archivos de Harold. Mi teléfono sonó justo cuando cerraba la puerta con llave. El nombre de Julia apareció en la pantalla. Papá, he estado pensando en la Navidad, en la familia. Su voz había cambiado de nuevo. Dulzura ahora. Arrepentimiento. El tono que usaba de niña cuando quería algo especial. Esperaba que pudieras venir a la cena de Navidad. Solo la familia. Podríamos hablar las cosas, encontrar una solución. Casi sonreí. Un último intento de manipulación. Un último intento de usar el chantaje emocional y el sentimentalismo navideño para sacarle dinero al viejo tonto. Qué bien suena eso, Julia. ¿De verdad? Ay, papá, qué bien. Cody y yo hemos estado hablando y nos dimos cuenta de que cometimos errores. Queremos arreglar las cosas. Seguro que sí. La cena de Navidad es a las 2. Nada del otro mundo, solo la familia. Allí estaré. Después de colgar, me quedé sentada en mi coche frente a su casa durante varios minutos. Por la ventana, vi a Julia caminando de un lado a otro con entusiasmo, probablemente llamando a Cody con buenas noticias. El viejo ingenuo había aceptado venir. Su emboscada navideña estaba preparada. No tenía ni idea de que yo llevaría documentos que lo cambiarían todo. Conduje despacio a casa, planeando los últimos preparativos. Mañana era Nochebuena. Tenía 24 horas para organizar la conclusión de este error de 15 años. Por primera vez en semanas, sentí una verdadera paz. La Nochebuena transcurrió tranquila en mi casa. Pasé la noche organizando documentos legales en un sobre de manila, planchando cada hoja para que quedara bien plana y nada se doblara o rompiera durante la presentación de mañana. La escritura de compraventa, los estados de cuenta de consolidación de deudas, el aviso de desalojo con fecha del 27 de diciembre. Harold lo había preparado todo con su precisión habitual. Saqué mi mejor traje, el gris marengo que Sara había elegido para nuestro aniversario hacía 5 años. Profesional, digno, apropiado para dar noticias que cambiarían la vida. Al otro lado de la ciudad, sabía que Julie y Cody estaban preparando su sorpresa navideña. Llegaba la familia extendida de 3 estados, todos esperando presenciar algún tipo de reconciliación navideña. Julie probablemente había pasado días instruyendo a todos sobre sus papeles en la manipulación emocional. Mi teléfono vibró con mensajes toda la noche. Primos diciendo que estaban emocionados de verme al día siguiente. Mi hermana Margaret confirmando que su vuelo había aterrizado sin problemas. Todos eran peones inocentes en la meticulosa campaña de culpabilidad de Julia. Dormí mejor esa noche que en meses. La mañana de Navidad llegó despejada y fría. Preparé café en la taza favorita de Sara, comí tostadas con mermelada y leí el periódico como cualquier otro día. La rutina me resultaba reconfortante, normal. A la 1:30,
me vestí con cuidado. El sobre fue a parar al bolsillo interior de mi chaqueta, donde descansaba contra mi pecho como una armadura. Llegué a casa de Julia justo a las 2. La calle estaba llena de coches. El coche de alquiler de Margaret. La camioneta del tío Robert. Los Henderson de Missouri. Un público numeroso para el espectáculo que Julia había preparado. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Julia estaba allí, con un vestido rojo que nunca había visto, y su sonrisa era tan radiante que parecía iluminar las elaboradas luces navideñas que tenía detrás. «Papá, estás aquí». Me abrazó con una calidez exagerada. «Todos han preguntado por ti». En el salón bullía la conversación familiar. Costosas decoraciones navideñas lo inundaban todo. Un árbol que seguramente había costado una fortuna. Guirnaldas que parecían instaladas por un profesional. Regalos envueltos, apilados artísticamente bajo luces centelleantes. Todos comprados con dinero prestado mientras alegaban desesperación financiera. Paul Margaret me abrazó con fuerza. «Te ves maravillosa». Julia dice, «Han estado teniendo algunas conversaciones financieras». «Sí», dije con cuidado. Cody apareció a mi lado, su apretón de manos duró unos segundos de más. «Señor Stewart, me alegra que hayas podido venir». Sus ojos escrutaron mi rostro en busca de señales de ternura, debilidad, alguna emoción que pudiera aprovecharse. Sonreí cortésmente. La cena fue elaborada, costilla de primera, vino caro, todo calculado para demostrar su gratitud y recordarme mi generosidad habitual. La conversación giró en torno a novedades familiares, noticias del trabajo, temas cuidadosamente neutrales, pero podía sentir la tensión latente. Julia no dejaba de cruzar miradas con Cody. Otros familiares parecían algo inquietos, como si les hubieran informado de algo importante que ocurriría después de la cena. ¿Abrimos los regalos?, preguntó Julia con entusiasmo cuando retiraron el postre. Todos se reunieron en la sala. Julia se colocó cerca del árbol como una directora de orquesta preparando a sus músicos. Los regalos se repartieron con solemnidad. Relojes caros, bolsos de diseñador, aparatos electrónicos que costaban más de lo que la mayoría de las familias gastaban en todas las Navidades. Margaret recibió una bufanda de cachemir. El tío Robert, accesorios de golf de lujo. Cada regalo venía con explicaciones detalladas sobre cómo Julia había buscado por todas partes para encontrar el regalo perfecto. La pila bajo el árbol disminuía sistemáticamente. Julia hizo un gesto exagerado al revisar las etiquetas, asegurándose de que todos recibieran sus regalos. Luego hizo una pausa, cambiando su expresión para simular confusión. «Oh», dijo, mirándome fijamente, y su voz resonó perfectamente en toda la habitación. «Lo siento mucho, papá, pero este año no te hemos traído nada». La sala quedó en silencio. Todas las conversaciones se interrumpieron a mitad de la frase. «Últimamente andamos muy justos de dinero», continuó, con un tono que mezclaba una falsa disculpa con una sutil acusación. «Espero que lo entiendas». Sentí todas las miradas clavadas en mí, esperando mi reacción, anticipando vergüenza, dolor, el colapso emocional que justificaría su intervención. En vez de eso, sonreí. «Está perfecto, Julia». Me levanté lentamente y metí la mano en mi chaqueta porque tengo algo para todos. El sobre parecía ingrávido en mis manos al sacarlo. 20 pares de ojos siguieron mis movimientos. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. «Yo también he recibido un regalo estupendo esta Navidad», dije, haciendo oír mi voz con claridad en el repentino silencio. La sonrisa segura de Julia vaciló un instante. Cody se removió en su silla. Algún instinto primitivo le había advertido del peligro. Abrí el sobre con cuidado y saqué los documentos que Harold había preparado. Documentos legales oficiales con sellos estatales y firmas de abogados, el tipo de papeleo que cambia vidas para siempre. Esta casa,
dije casualmente, ahora me pertenece por completo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo de una vela apagada. Margaret parpadeó rápidamente, asimilando lo que había oído. El tío Robert se inclinó hacia adelante, convencido de haber entendido mal. Julia palideció tanto que pensé que se iba a desmayar. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Dejé los documentos de transferencia de propiedad sobre la mesa de centro, entre nosotras, extendiéndolos como si fueran cartas de una baraja que revela una mano ganadora. Deudas impagas por 75,000 pesos. Incumplimiento de hipoteca durante 4 meses. Consolidación legal de todas las obligaciones pendientes. Mi voz se mantuvo firme y profesional. A partir del 26 de diciembre, tiene 48 horas para desalojar el lugar. Cody se puso de pie de un salto. Esto es una locura. No puede ser. Todo lo que he hecho es completamente legal. Miré a mi alrededor y vi rostros atónitos. Los familiares intentaban comprender cómo la cena de Navidad se había convertido en un juzgado. Estos documentos representan 15 años de préstamos impagados, deudas de juego e irresponsabilidad financiera que ya no estoy dispuesto a tolerar. Papá, por favor. La voz de Julia se quebró. Me dijiste que ya no formaba parte de esta familia, dije en voz baja. Simplemente estoy respetando esa decisión. Margaret habló primero. Paul, es Navidad. Seguro que no quieres decir que lo digo en serio. La miré fijamente a los ojos. Julia y Cody me han estado manipulando económicamente durante 15 años mientras construían un estilo de vida que no podían permitirse. Esto se acaba ahora. La habitación se llenó de voces superpuestas. El tío Robert exigía explicaciones. Los primos protestaban por los niños. Julia sollozaba diciendo que yo lo estaba destruyendo todo. Pero la respuesta de Cody cortó el caos como una cuchilla. Eres un maldito vengativo. Esto se trata de tu ego, no de dinero. No, dije, levantándome para recoger mi abrigo. Se trata de las consecuencias. Algo que nunca has experimentado porque te he protegido de ellas. Julia me agarró del brazo mientras me dirigía a la puerta. ¿Y Emma y Tommy? ¿Y tus nietos? La miré a la cara, desesperada. Espero que algún día entiendan que permitir una conducta destructiva no es amor, es cobardía. Cody dio un paso al frente, con el puño cerrado. Lucharemos contra esto. Te demandaremos por todo lo que vales. ¿Con qué dinero?, pregunté. Estás en bancarrota, Cody. Lo has estado durante años. Simplemente dejé de fingir lo contrario. Llegué al vestíbulo mientras las acusaciones resonaban a mis espaldas. Los familiares tomaban partido, exigiendo que reconsiderara, amenazando con no volver a dirigirme la palabra. La Navidad perfecta que Julia había orquestado se desvanecía en el caos. Pero al abrir la puerta principal, la voz de Julia se impuso a las demás: te odio. Ojalá estuvieras muerto. Me detuve en el umbral, mirando a la mujer a la que había criado, apoyado y ayudado durante 34 años. Lo sé, dije en voz baja. Por eso tenía que pasar esto. Cerré la puerta tras de mí y caminé hacia mi coche a través del frío aire de diciembre. Detrás de mí, podía oír gritos ahogados, llantos, el sonido de los regalos de Navidad perfectos siendo apartados para reuniones familiares de emergencia. Arranqué el motor y conduje a casa por calles vacías adornadas con alegres luces navideñas, dejando atrás los restos de la última manipulación que intentarían. La casa estaba en un silencio sepulcral cuando regresé. Guardé mi abrigo con cuidado en el armario, coloqué los documentos legales sobre mi escritorio y preparé té con la misma precisión meticulosa que empleaba en los cálculos de ingeniería. Mi teléfono empezó a sonar a las 4:30. Julia, primero, sollozando disculpas y suplicando desesperadamente. Luego, Cody, gritando amenazas y demandas. Margaret, exigiendo que me explicara. El tío Robert, intentando mediar.
Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. Al anochecer, las llamadas cesaron. Sospechaba que Julie y Cody estaban demasiado ocupados peleándose como para coordinar más ataques. 15 años de resentimientos ocultos saldrían a la luz. Julia culpando a Cody por sus deudas de juego. Cody exponiendo las tácticas manipuladoras de Julia. Ambos se dieron cuenta de que su fachada perfecta se había derrumbado por completo. A la mañana siguiente, Harold lo confirmó. Han vuelto a contratar a Jonathan Mix. Está hablando de tácticas de emboscada navideñas y de presión emocional, pero no tiene legitimidad procesal. La transferencia de la propiedad sigue en pie. El cronograma continúa según lo previsto. Recibieron la notificación de desalojo a las 9 de la mañana. Tienen hasta el 28 de diciembre para desalojar. Pasé el día organizando las pertenencias de Sara, finalmente lista para repasar los recuerdos que había estado evitando. En su joyero, encontré los pendientes de perlas que usó el día de nuestra boda. Julie siempre los había admirado y había dado por hecho que algún día serían suyos. Ahora van a parar a la beneficencia, junto con todo lo demás que Julia había considerado su herencia. Margaret llamó el 27 de diciembre, con voz cuidadosamente neutral. Paul, he estado pensando en la cena de Navidad, en lo que dijiste. Y Julia me contó sobre el dinero que les has dado a lo largo de los años. Las cantidades. Hizo una pausa. No tenía ni idea de que fuera tanto. La mayoría de la gente tampoco. También mencionó que te había dicho que ya no eras de la familia. Dijo que no lo decía en serio. Lo decía en serio, dije en voz baja. La gente no dice cosas tan crueles a menos que las sienta de verdad. Así que esto es definitivo. Los estás desalojando de verdad. Esto es justicia, Maggie. Algo que debería haber hecho hace años. El desalojo se llevó a cabo exactamente como Harold había predicho. Julie y Cody se marcharon en silencio, cargando sus pertenencias en una camioneta prestada mientras los vecinos los observaban tras las cortinas. Sin escenas dramáticas, sin intervenciones de última hora, solo la inevitable consecuencia de 15 años de irresponsabilidad financiera. Llegó la Nochevieja con una calma inusual. Me senté en el salón, viendo nevar caer tras la ventana, pensando en el año que se avecinaba. No más llamadas de emergencia. Se acabaron las emergencias financieras. Se acabó el andar de puntillas con gente que solo me veía como una fuente de dinero. La soledad era real, pero se sentía pura, honesta, como respirar después de años de contener la respiración. A medianoche, brindé por la memoria de Sara con su buen champán. Tenías razón, le dije a su fotografía. A veces, amar significa decir que no. La casa era mía de nuevo. Mi dinero era mío. Mi tiempo me pertenecía. Por primera vez en 15 años, fui libre de descubrir quién podía ser Paul Stewart cuando no lo manipulaban, lo usaban ni lo daban por sentado. El teléfono permanecía en silencio sobre la mesa a mi lado. Ni llamadas desesperadas pidiendo ayuda, ni emergencias inventadas, nadie tratándome como si fuera una cuenta bancaria personal. Me di cuenta de que la justicia no siempre se siente triunfante. A veces, simplemente se siente la paz. Terminé mi champán y me fui a dormir, sabiendo que al día siguiente despertaría en una casa que me pertenecía, con dinero y cuentas a las que solo yo tendría acceso. Libre para construir las relaciones que quisiera, basadas en el respeto mutuo y no en la dependencia económica. La venganza estaba consumada. Pero lo más importante es que la sobreprotección había terminado. Y eso, pensé, mientras por fin podía dormir plácidamente después de años, fue la verdadera victoria. Si te gustó la historia, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver el video.